segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, encontramos el pasaje que nos va a servir de base para este sermón. Uno más de la serie, enfrentando los retos del siglo XXI. En esta ocasión hemos escogido el tema que hemos titulado Enfrentando los últimos tiempos. Dice la Biblia en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 5, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Repito, el título de este mensaje es Enfrentando los últimos tiempos, y lo hemos dividido en dos partes. Hoy comenzaremos este tema. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra, en tus manos nos ponemos y ahora te pedimos que tú nos guíes con tu espíritu para hablar en tu nombre. Habla a nuestras vidas, Señor, que se fortalezca la esperanza de cada creyente en esta mañana en el retorno de tu Hijo, Señor, y que estemos así preparados para cuando regreses nos encuentre sirviéndote para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, el apóstol Pablo escribe esta sección de la carta a los Tesalonicenses para tratar un problema que estaban teniendo en la iglesia. Y ese problema consistía en la pérdida de la esperanza y del gozo que tenían los tesalonicenses por una confusión creada con relación a los últimos tiempos. Nunca antes hemos estado más cerca del regreso del Señor que hoy. Y una incompleta o incorrecta comprensión de estos temas tiene implicaciones para nuestra vida como creyentes. Y son tan grandes que pueden llegar a robarnos la esperanza y a atacar el gozo que debemos tener como creyentes. Es importante saber lo que la Biblia dice sobre el regreso de Cristo, sobre los últimos tiempos. Por eso Pablo dedica este capítulo 2 a abordar el tema y lo hace de una manera humilde, sin importar que fuera un apóstol de Jesucristo. Aquí se conduce como un hermano en la fe, como un siervo del Señor, y llamando a sus hermanos, porque era un problema en la iglesia, por eso dice hermanos, él les dice, os rogamos, un término amable, un verbo que significa os suplicamos, os imploramos, le solicitamos, de una manera, repito, amable. Él corrige a estos creyentes que estaban luchando con este error que hoy es también una triste realidad que enfrenta la iglesia de Jesucristo dentro de su propio seno. Hermanos, estoy plenamente convencido que el arrebatamiento de la iglesia, que a la luz de la Biblia y de la revelación que Dios nos ha dado sobre estos eventos finales, es el próximo evento en el calendario profético. Y tristemente es la verdad bíblica más atacada
aún por aquellos que dicen creer en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El internet, las redes sociales, todos los lugares que se deben usar para proclamar el evangelio y anunciar que Cristo regresa, están inundados de personas que una y otra vez atacan esta verdad de las Escrituras. Miren, voy a ser claro una vez más. Un creyente verdadero no puede negar que Cristo regresa. Un creyente genuino no puede negar, escúcheme bien, voy a ir más lejos, aún el mismísimo arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque está claramente enseñado en la Biblia. En realidad, las diferencias y los debates existen con relación a cuándo se va a producir. Generalmente algunos creen que va a ser un solo evento en el que Cristo, no pueden negar que Cristo llega a nuestros cielos, como la Biblia habla, las nubes, arrebata a la iglesia, los creyentes vamos, nos reunimos con Él en el aire. Los pretribulacionistas creemos que inmediatamente de ahí vamos al cielo y se inician los 7 años de tribulación. Los que no son pretribulacionistas o posttribulacionistas o ¿qué creen ellos? Que nosotros inmediatamente después de reunirnos con el Señor en el aire, venimos con el Señor viene a destruir la maldad del hombre, a juzgar al hombre y a instaurar su reino de 1000 años. O sea que los que no creen en la tribulación, que creen que es un solo evento, también tienen que aceptar de que hay un arrebatamiento. Eso está en la Biblia. Ellos tratan de tergiversar lo que enseñamos llamándolo arrebatamiento secreto y diciendo que es un error. Como ellos tienen el monopolio de la verdad y se creen en el derecho de enseñar a la gente con relación a este tema. Pero la verdad es que este es el próximo evento en el calendario profético. Y el diablo no tiene interés en atacar las mentiras, por eso hoy este evento es atacado una y otra vez con esquemas teológicos que alegorizan todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Esquemas teológicos en los cuales se han alejado de la interpretación literal de las profecías relacionadas con la segunda venida. Y al final lo que hacen es que destruyen la inminencia del regreso del Señor, dejando a los creyentes sin gozo y sin esperanza de saber que Cristo viene por nosotros. Dicen que ellos creen en una salvación por gracia. La salvación por gracia significa un favor que no merecemos. Fuimos salvos al principio, pero en sus enseñanzas están proclamando que esa gracia no es suficiente para librar a los creyentes de la ira de Dios que se va a derramar sobre los pecadores durante los 7 años de tribulación. No lo voy a volver a leer, ya lo he citado en varios pasajes, en varios sermones, solo los voy a mencionar. El libro de Apocalipsis en el capítulo 6 del 12 al 17 enseña claramente con el 6º sello se inician los juicios producto de la ira. Apocalipsis 11:8 habla también de que todo lo que está sucediendo es la ira de Dios. Y Apocalipsis 14:10 habla nuevamente de la ira de Dios y del Cordero. La mayoría de los eventos que contienen juicios en el libro de Apocalipsis son registros de la ira de Dios sobre los pecadores. Por eso la Biblia nos enseña que antes que esas cosas sucedan, el Señor vendrá por la iglesia. En la primera carta a los tesalonicenses,
en el capítulo 4, verso 17, una lectura simple, sin ningún prejuicio teológico, sin ninguna idea preconcebida, nos habla del arrebatamiento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Allí habla de que la iglesia va a recibir al Señor en el aire, nos vamos a reunir con Él en las nubes. Nosotros creemos que inmediatamente después vamos al cielo. Ellos no, ellos dicen que inmediatamente regresan, pero aun cuando tú inmediatamente regreses, no puedes negar que hay un arrebatamiento. No puedes negar que haya una reunión con el Señor en el aire. Pero estos predicadores están dispuestos a cortarse su propia cabeza con tal de ver al otro sin cabeza. En otras palabras, se van tan al extremo que se encuentran en un ataque directo contra esta verdad que al menos hay 3 pasajes bíblicos que la enseñan. El Señor dice que Él viene por la iglesia. Esto lo enseña Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 17. También en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar por medio de nuestro Señor Jesucristo salvación. Y lo está hablando en un contexto también escatológico. Me he sorprendido de algunos predicadores o comentaristas que cuando llegan a este verso dicen, bueno, eso solo tiene que ver con la ira después del juicio, el infierno y todo lo demás que viene. Texto sin contexto es puro pretexto. Sí, incluye el infierno, incluye el juicio, pero también incluye los juicios que Dios hará sobre el mundo entero. Y vuelvo a decir, es absurdo que nosotros le pidamos a Dios que haga lo que no somos capaces de hacer. Dejar a nuestra propia familia para que sufra intencionalmente un castigo que nosotros querramos dar si fuéramos Dios. Romanos 5:9 dice, estando ya justificados en su sangre, vuelve, por él seremos salvos de la ira. Sí, ya lo he dicho, vamos a enfrentar tribulaciones, pero no la tribulación. ¿Qué hace la gran diferencia? Arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Es por gracia desde el principio hasta el fin. Ahora, la iglesia de Tesalónica estaba teniendo una lucha, y esta lucha se da porque dentro de la iglesia se había establecido confusión al respecto. Fíjense cómo comienza el verso. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Vamos a olvidar ahora si es antes o después de la tribulación. ¿De qué está hablando Pablo allí? Pablo está hablando evidentemente de la segunda venida de Cristo, pero enfocándose específicamente en el momento en que seremos arrebatados y nos vamos a unir con el Señor en el aire. Está hablando del arrebatamiento. Se está centrando en el evento del que ya leímos en Primera de Tesalonicenses 4:17. Pero yo voy a ir otra vez a esa primera carta. Voy a leer nuevamente todos los versículos para que se nos quede grabado. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Combine este pasaje con Juan 14, del 1 al 3, combine este pasaje con 1 Corintios 15. Él había enseñado esto. Y los tesalonicenses estaban confundidos, porque ellos esperaban alivio en consecuencia a esta verdad que él les había enseñado. Pero en lugar de eso, ¿qué estaban pasando con ellos? Estaban enfrentando una persecución atroz, severa. Bueno, aunque no creemos que estaremos en la última semana de 7 años llamada la tribulación, sí creemos que vamos a enfrentar tribulaciones, porque el Señor no nos ha prometido que seremos eliminados o que no pasaremos por tribulaciones. La Biblia enseña que eso forma parte de nuestra vida en la tierra y a veces Dios la usa para purificar nuestra fe. Pero una cosa son las tribulaciones y otra muy diferente, los 7 años de tribulación. O sea, ellos esperaban que este evento se produjera antes que llegaran los terribles días de ira y juicio sobre el mundo. Entonces, al verse pasando por tantos problemas, ¿qué comenzaron a pensar? Que se habían perdido el arrebatamiento. Y además, estaban en el día del Señor. Voy a decirles rápidamente lo que es el día del Señor. En un momento voy a explicarlo más. El día del Señor son los periodos de juicios de Dios sobre el mundo. En el contexto en el que se expresa aquí, se refiere al juicio que se va a producir al final de los 7 años de tribulación, cuando el Señor viene, termina con el gobierno de la bestia, con el falso profeta, y establece su reino milenial. O sea, ellos pensaban haberse perdido el arrebatamiento y ya estar en el día del Señor. Estaban entonces, se miraban y decían, estamos en la tribulación. Y por eso Pablo escribe este capítulo. Miren, si ellos hubieran sido enseñados de que iban a pasar por la tribulación de la que habla la Biblia en Mateo 24, en Daniel capítulo 9, no estarían confundidos. Simplemente estarían no estarían tan preocupados porque habrían dicho, bueno, ya entonces el Señor está cerca. Pero estaban preocupados porque no era eso lo que les habían enseñado. El verso 2, Pablo expresa su preocupación porque ellos se hayan movido de su modo de pensar fácilmente, que se hayan confundido y hayan olvidado lo que él les había enseñado. Por eso les dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, ni os preocupéis, ni se aterren, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vuelvo, el día del Señor, recuerden lo que dije. Aquí menciona varias cosas que habían influido en la tristeza, confusión y en que el gozo de los tesalonicenses se esté drenando. ¿Cuáles son esas cosas? Cosas que los estaban llevando a la preocupación, cosas que los estaban llevando a moverse de lo que había sido enseñado. Primero menciona espíritu, y aquí espíritu es con minúscula. Es probable que haya alguien en la congregación que se haya parado y haya dicho, el Señor me acaba de decir que ya
no sé, estamos en la tribulación, nos perdimos el rapto. Indiscutiblemente que era alguien que tenía el estilo de algunos de los falsos profetas contemporáneos que les encanta hablar boberías y hacerse los adivinos, citando eventos que van a ocurrir y que nunca se llegan a cumplir, creyendo que ellos son los que tienen el monopolio de la revelación divina. Y usan ese don que dicen tener en las predicciones más absurdas y ridículas que podamos escuchar. Desde decir que cierto equipo de béisbol o de fútbol va a ganar, hasta que la Florida va a desaparecer, hasta que el COVID va a ser eliminado porque lo declaro. En fin, hermanos, no sé, ustedes lo han visto, pero esto no es un problema de hoy. Aún en los tiempos de Pablo existía ese falso profeta que declaraba decir, yo hablo en nombre de Dios. Dice, ni por espíritu, ni por palabra. Aquí palabra se refiere a un sermón o una enseñanza. No importa quién predique, no importa lo que enseñe, si no se ajusta a la verdad revelada, sea rechazado. Miren, hermano, hay un punto en nuestra vida cristiana en que no debemos prestar atención o enamorarnos de ningún predicador, comentarista, comentario, no sé, podría citar aquí muchas cosas. Yo soy de los que creo que al final la validez de una verdad o doctrina se confirma, ¿saben por qué? Por una Biblia y una buena concordancia. Si no conoce alguna, yo le puedo recomendar la Strong. Fabulosa. Es típicamente un mamotreto. Es la más exhaustiva y completa concordancia que hay. Usted busque la palabra sobre la que quiere hablar o la que quiere estudiar y busque todo lo que dice la Biblia al respecto. No vaya a un comentario. No, yo tengo una Biblia de estudio, pero los inmensos comentarios que tiene abajo no es la Biblia. Son o fueron escritos por hombres que estudiaron la Biblia, pero hombres que se pueden equivocar. Simplemente vaya al texto. Es como los que hoy, que se declaran predicadores de la sana doctrina, y de verdad cada día me cuesta más trabajo entender cómo vas a ser un predicador de la sana doctrina y vas a estar enseñando y diciendo que Cristo solo murió por los elegidos. Parece muy lógico, pero cuando usted agarra una Biblia y agarra una concordancia, usted va a encontrar una evidencia abrumadora de textos que dicen todo lo contrario. ¿A quién le vas a creer? Al final, ¿a quién le vas a creer? Entonces, no importa de quién se trate. No importa si no está en la Biblia y no está avalado lo suficiente, deséchalo. Deséchalo. Ahora, si tú no haces eso, hoy vas a tener una manera de pensar y mañana tendrás otra. Al final, repito, la validez de toda doctrina se define y se determina por la mayor cantidad de evidencia bíblica. Agarre una Biblia, agarre una concordancia, estudie los textos y al final saque sus propias conclusiones. Palabra se refiere a sermón o enseñanza. Recuerden que ellos no tenían la Biblia completa todavía. Y carta, parece que fue una carta que comenzó a circular sobre el tema. Tomadas en conjunto, representan toda la falsa enseñanza que había entrado dentro de ellos y los estaba confundiendo. Hoy estamos llamados a hacer lo mismo, hermanos. A ir a las Escrituras, a leer lo que la Biblia dice,
totalmente. Basarnos en la palabra, en el regreso del Señor por su iglesia, en la liberación por gracia que vamos a experimentar de la tribulación venidera. Ahora volviendo, los tesalonicenses estaban aterrados, o sea, tenían miedo. Es como lo que pasó en el COVID. Increíble, se levantaron una cantidad de predicadores diciendo que la vacuna era la marca de la bestia. Y que ya ahí estaba, y ponían los videos y otros que no conocen la palabra, se disparaban todo. Entonces al final, no, yo no me puedo poner la marca. Bueno, si usted no se quería poner, si usted entendió que no debe ponerse la vacuna o no debía ponérsela por alguna razón, está bien, eso se respeta como los que se la pusieron. Pero el problema es, no me trates de usar la Biblia para demostrar algo que no enseña la Biblia. ¿Quiénes se preocuparon? Los que creían que iban a pasar por la tribulación. Y de hecho, estoy seguro que algunos llegaron a ver a Trump como el mismísimo anticristo. De verdad. Y créame, el anticristo no va a ser un tipo como Trump, que dice lo que piensa y no piensa lo que dice. Pero el anticristo, a la luz de la Biblia, y en un momento se lo voy a explicar, va a ser más diplomático. Un tipo que va a caer bien, que todo el mundo se va a enamorar de él. Es más, yo me imagino al anticristo más parecido a Obama, que a todo el mundo le caía bien. El tipo que le abría el carro a la esposa, la puerta del auto, el tipo que siempre estaba sonriendo, y así hizo cada cosa, cada cosa. Yo no me preocupé de que Trump fuera el anticristo, ni que la vacuna fuera la marca de la bestia, porque sabemos por la Biblia, sé por la Biblia, que no voy a estar aquí cuando eso. Ya entienden las implicaciones de tener un esquema teológico equivocado. Ellos tenían temor y creían que estaban viviendo el día del Señor. Repito, el día del Señor es un día de ira, se le llama en otros pasajes del Nuevo Testamento, día de visitación, el gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16:14. Y son los juicios aterradores y justos por parte de Dios contra la pecaminosidad del hombre. Si Él les hubiera enseñado que iban a pasar por esos periodos, bueno, en lugar de estar aterrados, estarían regocijándose de estar en medio de ellos. Al final dice, bueno, entonces ya está cerca la venida del Señor. Pero Él les había dicho anteriormente, antes no estaremos aquí. Y es importante que no se dejen mover de su modo de pensar, porque traerá perturbación. Y para atacar esas falsas mentiras, o a esos falsos maestros, porque toda mentira es falsa, su punto era que Dios había fijado en el futuro, un acontecimiento inequívoco que va a ocurrir antes del día del Señor. Y que como ese acontecimiento no ha ocurrido, el Señor todavía no ha venido por la iglesia. Y en este pasaje, Él les deja algunas exhortaciones o algunos consejos de cómo podemos estar listos para enfrentar los últimos tiempos. Primero, teniendo discernimiento para no dejarse engañar. Fíjense lo que dice el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Es una prohibición fuerte. Y lo que está diciendo es no permitan que nadie, por ningún medio o método, los lleve por un mal camino. En realidad no hay excusa para esa credulidad, sin importar quién es el que trae la enseñanza. Miren, si ellos no tenían excusa, nosotros menos.
porque ellos no tenían la Biblia completa como nosotros la tenemos. Ellos no tenían la revelación terminada en un libro para estudiarlo, para leerlo y mejor aún, para creerlo. Debieron haberse dado cuenta de que Pablo no iba a contradecir lo que ya les había enseñado. No iba a decir una cosa antes y ahora iba a decir otra. Es un punto que no podemos obviar. Cualquier enseñanza que contradiga la verdad revelada de Dios, deséchela. Ponga a un lado su arrogancia y humildemente sométase a las Escrituras. La verdad no se determina por las emociones o las circunstancias. La verdad se determina por la Biblia. Caer en engaño sobre la segunda venida de Cristo tiene serias consecuencias prácticas, por lo que es esencial entender la verdad. Miren, si usted no cree que vamos a ser arrebatados antes de los 7 años y que solo hay un evento y será al final de la tribulación, usted jamás va a vivir con un sentido de inminencia. ¿Por qué? Porque antes de esperar el arrebatamiento de la iglesia, va a estar esperando la marca, va a estar esperando al anticristo, va a estar esperando al falso profeta, se va a pasar todo el tiempo presente intentando mirar a cada candidato y decir, este es el anticristo, esta es la marca de la bestia. Y se va ese y viene otro. Y hoy es una vacuna, mañana va a ser un microchip. Y después va a ser otra cosa. Y en lugar de estar esperando el regreso de Cristo en cualquier momento, usted lo que va a pasar es que va a estar esperando en cualquier momento que se funda. Vaya, que la maquinaria se le desestabilice. ¿Se dan cuenta? Y lo interesante es que todos estos que enseñan estas falsedades hablan muy poco del regreso de Cristo. Tremendo. Sobre todo cuando el 30% de las Escrituras son profecías. Cuando el Señor Jesucristo habló una y otra vez que ha de venir y que ha de librar a la iglesia de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Número 1, tenga discernimiento para no dejarse engañar. Usted tiene el Espíritu y dice la Biblia, el Espíritu os guiará a toda verdad. Vaya a las Escrituras, beba de ella, hable con el autor. Es el único libro donde puede estar consultando constantemente al que lo escribió. Y dígale, Señor, estoy un poco confundido con esto. Aclara mi mente. Y el Señor lo va a hacer. Porque decir que no lo va a hacer es negar lo que dice la Biblia. Que Él nos va a guiar a toda verdad. Ore, hable con Dios. El segundo consejo es conocer y estudiar la palabra de Dios para recordar sus verdades. Recuerde que este es el libro divino. Dice la Biblia en el verso 3, la segunda parte, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4 y verso 5, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, este otro punto está bien ligado al primero. El primero es tener discernimiento para no dejarnos engañar. Y el segundo es recordar lo que la Biblia enseña para que la esperanza y el gozo no sea atacado o nos lo roben con falsas enseñanzas. Miren, es curioso cómo Pablo dice, fíjense en el verso 5, no se acuerdan. Vaya, lo voy a leer literalmente.
¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya había enseñado al respecto. O sea, lo que Pablo está hablando ahora no era algo nuevo para ellos. El hecho de que ya les hubiera enseñado implica que tenían responsabilidad en recordar lo que él les había enseñado. ¿De qué les había enseñado? De la venida del Señor, de las profecías. Y el hecho de que Pablo les haya enseñado escatología a ellos, incluyendo la sucesión de los acontecimientos, al menos a mí me dice que la profecía no carece de importancia, como algunos por ahí dicen, ¿verdad? Yo no voy a perder mi tiempo en estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Para qué hablar de la segunda venida de Cristo? Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis, precisamente el libro menos estudiado y más ignorado por muchos creyentes. Mire lo que dice en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, feliz, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza para los que estudian las profecías. Y precisamente en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 20, dice: no menospreciéis las profecías. Ahí está hablando a la luz del contexto específicamente de los eventos finales. No menosprecies los eventos finales. Si los tesalonicenses hubieran recordado lo que Pablo había enseñado, no habrían perdido el gozo, no habrían perdido la esperanza. Si estudiamos lo que dice la Biblia sobre estos temas, jamás podrá venir a alguien a confundirnos y a robarnos la esperanza que produce su estudio. Ellos habían olvidado que antes del día del Señor, ese periodo de juicio de Dios sobre el mundo, tenía que venir algo. Y aquí lo menciona, la apostasía. Algo que no había ocurrido. Porque el día del Señor si esto no había ocurrido, el día del Señor no podía haber llegado. Aquí Pablo está hablando de algo identificable o específico. La apostasía será un hecho de magnitud sin precedente. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido apostasía, pero lo que él está hablando aquí no es esa apostasía que siempre ha existido. Y usted me dirá, ¿por qué, pastor? Miren esto. Porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Y aquí enlaza la apostasía con una persona que se va a manifestar. ¿Cómo lo llama? Hombre de pecado, hijo de perdición. Y hay que entender, hermano, esto y respetar el contexto para darnos cuenta que la apostasía de la que está hablando aquí no es algo que ya ha ocurrido, porque está asociada con una persona, hombre de pecado, hijo de perdición. Hombre de pecado significa hombre sin ley o sin ley de Dios. Hijo de perdición. Bueno, ¿hay alguien en la Biblia que tuvo este calificativo? ¿Se acuerdan? Judas. Judas, hijo de perdición, es un término hebraico para indicar que es alguien asociado, está cerca de la mismísima perdición. Será alguien entregado a la perdición.
tal como fue Judas. Y como ya Judas está en su propio lugar, como dice la Biblia, el infierno, no está hablando de Judas, se está refiriendo a alguien que va a venir, hombre de pecado, alguien que estará entregado al pecado. A lo largo de la historia se han identificado distintos personajes: Antíoco Epífanes, Calígula, Nerón, Hitler, Stalin. Es curioso, alguien dijo una vez, o he escuchado varias veces decir esto al respecto, que como el diablo no sabe cuándo el Señor va a arrebatar a la iglesia, él sabe que va a hacerlo porque está en la Biblia, pero no sabe cuándo. A través de las generaciones siempre mantiene a alguien listo para salir a la luz pública y cumplir la función del hombre de pecado, el hijo de perdición. Es un evento futuro y la característica principal de este sujeto es que se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al 16, dice la palabra de Dios: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos y libres, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este anticristo, ayudado por el falso profeta, tendrá un inmenso poder y exigirá que todo el mundo le adore. Llevará a cabo el gran sueño de Satanás. ¿Cuál ha sido? Bueno, según Isaías 14, ser como Dios. Esa fue la mentira que intentó inyectar en Eva, y seréis como Dios. Eso fue lo que trató de recibir o de Cristo, que Cristo hiciera, cuando le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Siempre ha querido esto. Y el anticristo buscará esto. Y lo hará sentándose en el templo de Dios. En otras palabras, los judíos hoy no tienen templo edificado. Para los 7 años de tribulación van a tener uno. Y será bajo el respaldo del mismísimo anticristo. Porque para que esta profecía se cumpla, debe ocurrir en el templo de Dios. Y este sujeto se hará pasar por Dios. Un hombre impío haciéndose pasar por Dios. Esto es lo mismo que la Biblia nos dice en Mateo capítulo 24 y que se llama la abominación desoladora. Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Es una referencia a algo que ocurrirá a la mitad de los 7 años de tribulación, según Daniel capítulo 9, verso 27. O sea, esto iniciará un reinado de terror aún más grande que el que la humanidad ya estuvo viviendo en los primeros 3 años y medio. Allí se romperá los tratos del anticristo con Israel y los perseguirá para tratar de exterminarlos. Al final de esos 3 años y medio, últimos 3 años y medio, el Señor va a regresar con la iglesia para poner fin a todo lo que el mundo ha estado viviendo durante ese tiempo. Repito, la apostasía es una deificación blasfema del anticristo, una deificación de sí mismo, por medio de la cual profanará el templo. Y como eso no ha ocurrido, y no importa los intentos que han tenido algunos
de decir que ya ocurrió. Como no ha ocurrido, el día del Señor no puede haber llegado y el día del Señor nunca llegará para los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, es por lo mismo, por la gracia, porque el Señor nos salvó por gracia. Los creyentes, según 1 Tesalonicenses 5:4, no estamos en oscuridad para que ese día nos sorprenda como ladrón. Algunos dicen, bueno, van a pasar la tribulación porque mira lo que les dice. No, el objetivo de él era enseñarles las razones por las que no iban a enfrentar el día del Señor. Nosotros estamos esperando que Cristo regrese. Puede ser hoy, no tiene que ser hoy. Y eso me lleva a mí no a descuidar mis responsabilidades. Eso me lleva a mí a vivir cada día como si fuera el último. Si usted sabe que va a morir pronto, eso cambia totalmente sus prioridades y su manera de vivir. Si tú vives cada día pensando, hoy puede venir Cristo por mí, vas a aprovechar el tiempo mucho más de lo que ahora puedas hacerlo. Pero cuando tú vives creyendo, oh sí, el Señor va a venir un día, eso se llama negligencia, inmadurez. Y además es jugar con fuego, porque vamos a pensar, sí, puede que el Señor no venga mientras tú estés vivo. Pero en cualquier momento la maquinaria se te puede romper, parar, y vas a pasar a la eternidad. Aquí el secreto, y no es ningún secreto, es simplemente haber entendido el Evangelio, reconocer las implicaciones del sacrificio de Cristo y recordar que ahora, Romanos 8, pues ahora siempre será ahora presente, porque lo futuro un día va a ser presente. Ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, no vas a ser sometido a la ira de Dios en ninguna de sus formas. Mientras que si tú crees que Dios va a hacerte pasar por esos terribles años, sin importar que te haya salvado por gracia y ahora te deje en la desgracia, no vas a vivir muy tranquilo. No vas a disfrutar la seguridad de tu salvación. Te vas a pasar la vida tratando de identificar en qué parte estoy. ¿Es la marca o no es la marca? ¿Es el anticristo o no es el anticristo? No. Saber esto, como lo enseña la Biblia, y saber que Él va a venir por nosotros, nos lleva a vivir tranquilos, viviendo para el Señor, sirviendo al Señor y sobre todo hablándole a la gente de Jesús. Porque todo lo que nosotros anunciamos y que está en la Biblia va a ocurrir. ¿Estás tú preparado para eso? ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor Jesucristo? Si hoy se produjera el regreso del Señor por su iglesia, ¿te irías con Él? ¿Estás seguro que te irías con Él? ¿Qué va a pasar con las personas que amas y que aún no han nacido de nuevo? No puedes andar con esa cara de cumpleaños teniendo tantos familiares inconversos. No hay nada que celebrar. Sí, mi salvación en Cristo, pero hay trabajo que hacer porque no sabemos cuándo va a regresar el esposo. Y qué bueno es que cuando Él regrese, me halle sirviéndole, aprovechando la oportunidad. No importa, llegas cansado de tu casa después de un día terrible de trabajo. Oye, tengo que llamar a fulano que me llamó y fulano no es cristiano. Y me está haciendo preguntas sobre cuestiones espirituales, pero estoy reventado. Lo llamo otro día.
y vendrá el pensamiento del Espíritu Santo. ¿Y si se muere? ¿O si Cristo viene hoy? Tengo que llamarlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué de malo produce aceptar estas verdades? A mí, por lo menos, me da la misma paz y me inunda del mismo gozo de saber que Cristo murió por mí y me salvó por gracia. Que cuando Él venga, yo voy a estar con Él para siempre. Y no voy a esperar esos terribles días que un día ocurrirán. Mi llamado para ti es, revisa tu relación con Dios. ¿Estás haciendo lo que debes hacer? Hermano, es triste ver cómo todos los días nosotros perdemos el tiempo miserablemente. Como lo he dicho, en cosas que no son tan malas. Mire, yo en estos días estaba revisando las estadísticas de los sermones cuando los predicaba durante el COVID y de las reflexiones que ponía en Facebook. Increíble, increíble. Las cifras son increíbles, grandes, inmensas, porque la gente estaba aterrada, preocupadas. Por eso vivo convencido que eventos como esos son los que Dios usa para ganar nuestra atención. Porque somos tan, pero tan cabezones y duros, que cuando no tenemos problemas, todo está bien. ¿Qué Dios ni Dios? ¿Qué Biblia ni Biblia? Me siento como un cañón. Pero cuando dejas de sentirte como un cañón y cuando te comienzas a dar cuenta que se te está acabando el tiempo, ya sea porque has envejecido o porque lo que estás viviendo te está diciendo, ya esto no da más, ya esto no da más, en cualquier momento viene el Señor, entonces aprovechas la oportunidad. Miren, hermano, yo no quiero cansarles, pero solo recuerden esto, no es una historia, es la verdad que Dios ha revelado. Y es necesario que nosotros la asimilemos y compartamos su mensaje. Y si tú todavía no tienes a Cristo, este es el momento para que te arrepientas y le pidas perdón a Dios ahora, porque no sabes, escúchame bien, no sabes si habrá un mañana para ti en esta tierra, por la razón que sea. Entrégate a Cristo, pídele perdón por tus pecados y agradécele que será tu compañero desde ahora y por la eternidad. Que Él nos bendiga.